Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues un día más en este espacio, Monólogos con el Alma, a través de Liga Internacional de Líderes Evolution TV, por donde se emitirá. Y hoy vamos a ir directamente, hoy contamos con una persona bueno, que está realizando una labor muy potente para la ayuda hacia el camino del despertar consciente. Es una gran trabajadora de la luz y estoy encantada de haberla conocido y que se haya cruzado en mi camino. Ella es Carmen Soriano. Es sanadora, guía espiritual y medium. Muy buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, Celine. Vaya presentación, encantada y un placer enorme para mí estar aquí y acompañarte en este ratito de enriquecimiento del alma, de este encuentro de almas que se podría decir que vamos a tener esta tarde y vamos a poder compartir con todos los que quieran escuchar esta tertulia, esta charla, desde el alma siempre, porque no olvidemos que somos espíritus dentro de un cuerpo, somos almas dentro de un cuerpo, y es verdad que todos tenemos una gran misión en nuestra vida. Y no es otra que ser felices. Que vamos a encontrar ese camino hacia la felicidad, que es el mejor camino que podemos tener todos nosotros. Así es. Bueno, pues como agradecida, yo también doblemente agradecida, porque además sé que estás muy ocupada. Así que doblemente agradecida por brindarte a estar este ratito con nosotros y a enviar ese mensaje que tú tienes ahí para las personas que nos puedan escuchar. Como en este espacio se trata de transmitir, de compartir ese despertar, ¿no? Que todos llegamos en algún momento, porque todos vamos a llegar en algún momento a ese despertar, dado que efectivamente somos espirituales y somos un alma dentro de un cuerpo físico, que es el que nos sirve para movernos aquí. Todos vamos a llegar en algún momento a ese punto, a ese encuentro con nuestra esencia, con nuestro ser, con ese despertar de saber realmente quién somos. Como se trata de esto, todos los invitados, todas las invitadas, lo que les pedimos aquí en este espacio es simplemente que nos transmitan ese inicio, ese bagaje, ese caminar hasta la fecha del día de hoy. Cómo vemos la vida ahora, a qué nos dedicamos de lleno, ese bagaje que cada uno tenemos hasta llegar a ese momento. Cuéntanos un poquito, Carmen, ¿cómo fue tu despertar? ¿Cuándo fue ese momento? Claro que sí, encantada de compartirlo con todos y contigo especialmente. Pues fue desde bien pequeñita. Yo, en mi caso, viene desde, digamos, el vientre de mi madre, en el que ya ahí empezaron a ocurrir cosas un poquito diferentes a un embarazo normal, y porque a mi madre le diagnosticaron un tumor y estaba embarazada de 3 meses, y ese embarazo pues era casualmente el mío. Estaba embarazada de mí. Y bueno, tuvo un embarazo bien, un parto muy bueno también, nací sola, no necesitó ayuda, se puso de pie cuando fue a buscar a la enfermera para que la atendieran y nací directamente. Por lo tanto, siempre he dicho que algo tenía que hacer en este mundo, y este ha Venías sido... con prisa venías. Ya venía con prisas, entonces fui entendiendo poquito a poco, con el tiempo, fui entendiendo que era lo que ocurría en mi vida, ¿no? A partir de ese momento que yo nací, pues he estado en varias ocasiones pues a momentos de la muerte, sigo estando aquí, por lo tanto sigo pensando en que mi camino pues estaba hecho para ayudar a las personas, y así ha sido. Yo recuerdo con 4 añitos, 5 añitos, que estaba en casa jugando y hablaba con mis amigos, porque yo siempre tenía amigos, yo estaba rodeada siempre de gente.
porque para mí no había una diferencia entre los espíritus y los humanos. Claro, claro, claro. Yo los veía todos iguales, entonces para mí no había diferencia, ¿no? Pero en casa no entendían por qué yo decía pues, que había una persona aquí que me estaba diciendo que quería algo y claro, en casa nadie. Yo soy la cuarta de 6 hermanos y claro, pues la única que decía cosas raras pues era yo. Entonces me empiezan a llevar a psicólogos, a psiquiatras, piensan que puedo tener alguna situación médica, pero bueno, queda la cosa ahí, yo sigo creciendo, sigo con mis amigos, como yo les llamaba, Claro, claro. acompañándome y creciendo a la vez conmigo. A la edad de 8 años, por un trauma que tuve que vivir, que yo firmé para vivirlo así, pues todo se paró, todo. Todo mi despertar, toda esa comunicación, toda esa visión que yo tenía, se queda congelado completamente. Desaparece de mi vida. Entonces empiezo a ser una niña normal. Ya no me miraban raro en el cole, en mi casa pues mi familia todo muy bien, todo genial, todo perfecto, conozco el deporte del balonmano, me incluyo, hago mucho deporte, me hago jugadora profesional, hasta que llegan los 13 añitos, ahí ya empiezo a tener sueños de cosas que me ocurren a mí, pero en realidad no me ocurren físicamente, solamente en el sueño, pero sí ocurre a personas que están alrededor mío, incluso personas que ni conocía ni había visto jamás. Sí, sí, sí. Lo comento con una de mis hermanas mayores y le digo, me pasa esto, me estoy volviendo loca, no sé qué me pasa, pero me está ocurriendo esto. Y entonces me dice, pues mira, vamos a hablar con una persona que yo conozco a ver si te puede ayudar. Esta persona se denominaba curandera y vamos a verla. Y yo decía, pero si es que se va a enterar que yo no me creo nada de todo esto, que yo esto para mí, para uno que hubo de verdad, todos los demás son mentiras. Eso lo decía yo, eso lo llegué a decir yo. Fíjate qué curioso que cuando entramos a ver a esta mujer, pues se sorprendió mucho pues, de lo que pues, me acompañaba. La mujer pudo percibir en mí pues, lo que yo llevaba conmigo, ¿no? Como yo lo he llamado siempre, el equipo que viene conmigo de serie. Sí, 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 sí. Entonces, hablando con ella, nos ponemos a hablar un día, yo le cuento de que hay una niña que está por su casa que me dice una serie de cosas, la chica se pone a llorar y me echa de su casa. Y yo no entendía nada, Claro, no claro. sabía qué estaba ocurriendo. Digo, esta mujer dice que seguro que me ha echado de su casa porque cree que estoy loca perdida. Nada, y a los 2 o 3 días me llama, bueno, llama a mi hermana y le dice, oye, trae a Carmen porque necesito hablar con ella. Vuelvo a casa de esta señora y me dice, mira, lo que pasó el otro día es que con quien estabas hablando es con mi hija que murió. Pero es que me has dicho su nombre y me has dicho todo. Y tú no sabes si yo tengo una hija que murió o no. Claro, claro, claro. Ya todo esto entramos a una habitación en la que de momento miro a la pared y había un cuadro, pero un cuadro grandísimo. Digo, pues es esa niña la que a mí me hablaba. Y efectivamente era su hija, que ya tuvo una niña y la perdió. Madre mía. Impresionante, ¿no? Para mí con 15, 16 años esta experiencia, dices, madre mía, ¿cómo es posible que yo supiera que una niña ahí que me estaba hablando y que yo ni sabía que era la hija de esta mujer, ¿no? Y claro, tendría que ser fuerte porque ah, es un contraste muy fuerte para ti, porque aunque de pequeña tú recordabas hasta esos 8 años que no sabes exactamente qué ocurre en ese momento, que te quedas en conexión con ellos, ¿no? Porque me estás hablando de al otro lado del velo, no solamente seres de luz, sino también eh, seres, personas, seres de luz humanos que han pasado al otro lado del velo, es decir, que se han muerto, que han dejado el cuerpo físico aquí y tú les ves como me estás viendo a mí, pero claro, a partir de los 8 años se corta esa conexión, no se sabe muy bien por qué, igual es que era necesario también, ¿no?
Sí, en este caso yo sí. Y cuando vuelves que te vuelve otra vez a tener esos sueños que comentas y a tener esas ya visualizaciones o visiones y empiezas a darte cuenta que lo que dices se puede comprobar que es cierto y esa niña que no está aquí ya en este plano, sino que está. ¿Qué ocurre en la cabeza de Carmen en ese momento? O sea, porque ahí me imagino yo, ¿eh? No sé, me imagino, te pregunto, que tuvo que ser así como un pequeño shock, ¿no? Es decir, un pequeño shock de decir que yo soy un bicho raro o qué me pasa a mí, ¿no? Esa etapa, ¿cómo la viviste, Carmen? Esa etapa, bueno, desde bien pequeñita la viví traumática en el sentido de que, claro, no me entendían en casa, ¿no? A raíz de, eso, de esa pérdida de entre los 8 a los 12, 13 años, que fue a partir de los 13 años cuando vuelve otra vez todo el brote y más a lo bestia de lo que yo recordaba, porque es verdad que de los 8 a los 14 años, pues como que no recordaba con nitidez lo ocurrido anteriormente de los 8 años. Pero a los 14 años sí que esos sueños son potentísimos. De hecho, yo me veo, recuerdo uno de los sueños, además lo recuerdo muy vivencial, el que, por ejemplo, estábamos todos los compañeros del equipo, todas las compañeras, habíamos ido a celebrar que habíamos hecho una competición y habíamos ganado y tal, y fuimos a celebrarlo y estábamos en una terraza y de momento yo estoy en el sueño y veo cómo se cierra una puerta, se rompe un cristal y me hace una herida en el antebrazo pues de unos 15 o 20 puntos, una herida grande. Y yo me veo mi brazo sangrando en el sueño. Pero no eres tú. En el sueño sí me pasa a mí. Al día siguiente, cuando estamos en esa celebración de los compañeros, ¿Sí? estamos en esa terraza física, ya es de verdad, ya es otro día. ¿Sí? No sé si del sueño pasaron 2, 3 días. Uh-huh. Entonces va un chico a entrar al baño, hacía aire, dio un portazo a una puerta de cristal, se rompe el cristal y le hace la herida al chico. Madre mía, madre Es mía. decir, yo vi algo en mí que no me iba a ocurrir a mí, pero sí ocurría a alguien cercano a mí. Claro. Y entonces ahí fue ese mi despertar. Claro, yo me volví loca, yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? Claro. Por ejemplo, otra ventaja que yo tenía era en los partidos de balonmano. Yo jugaba de portero. Claro, yo sabía dónde me iban a tirar el balón. Pues una jugadora que ha sido galardonada por ser la máxima goleadora de su equipo, una chica que solía encajar entre 14 y 15 goles en cada partido. Madre mía. Yo conseguí que me colara 2 o 3, salió del campo llorando la chica. Sí. Sí. Entonces ahí te das cuenta de que ocurren cosas que tú dices, ¿y cómo yo sé que el balón va a estar aquí? Un balón, un partido, un Sí. encuentro deportivo que no tiene nada que ver Sí. con que estés concentrado, que estés Claro. pendiente. Te adelantabas en el tiempo cuántico. O sea, Yo era... tú estabas ya antes de que sucediera, tú ya habías visto lo que iba a suceder. Exacto. Genial, madre mía. Pero de una manera innata, yo no sabía qué Claro, ocurría. claro. Por ejemplo, a lo mejor mi hermana me decía, ay, tengo un examen, mi hermana que va detrás de mí, ella estudió peluquería, y me decía, ay, tengo un examen, Carmen, no sé, porque voy un poquillo flojucha, no he estudiado lo suficiente. Ay, yo le decía, va, Ana, no te preocupes, si eso lo tienes hecho. Y luego venía, ¿sabes que lo he aprobado, Carmen? No sé cómo, que no sé, pero yo lo he aprobado, ¿qué tal? Me anticipaban Y ya el tiempo. ya lo habías visto, habías estado ya allí en el examen, o sea, esa vivencia ya la habías tenido antes de que sucediera, ¿no? Y de una manera... eso es un poco la mediunidad, Carmen. Entra dentro de la mediunidad. Lo que pasa que hay una parte de la mediunidad que se llama, que lo he aprendido incluso hace poquito, hace 2 años más o menos, supe cómo se llamaba lo que yo hacía. Tengo 47 años y lo aprendí hace 2 años, realmente, el nombre concreto de lo que yo hacía. Porque como yo ya te comento, todo lo que yo he experimentado en mi vida ha sido de una manera innata. No he tenido una persona a mi lado que me vaya guiando. Yo muchas veces mis alumnos me dicen, Jolines Carmen, ¿cómo nos apoyas, cómo nos guías, cómo nos ayudas, cómo nos obligas a entender
Digo, ojalá yo hubiese tenido ese proceso al lado mío. claro, claro. No me hubiese Todo, metido muchos berenjenales, pero doy gracias también a haberme metido a ellos, porque de ahí tengo los conocimientos para poder ayudar a las personas. ujú, Entonces, para mí es espectacular sí, todas las vivencias que he tenido. Y yo recuerdo que yo era capaz, pues ahora mismo me puedo ir a tu casa y describir tu casa como es y no haber estado jamás en mi vida en tu casa. claro que sí. Entonces, hace 2 años me enteré que eso se llama visión remota. Visión remota. La Mira, visión remota. yo también lo hubiera entendido como medium. O sea, por eso te pedía pues esa aclaración. Es decir, ¿eso es lo que contiene la palabra medium o es... La palabra medium significa estar en medio, ¿no? De los dos mundos. Es el que tiene la capacidad, el medium es la persona que tiene la capacidad para acercar los dos mundos, Ujú, ¿vale? Hay mediums que son completos, porque hay muchos tipos de mediumnidad, y el ujú, medium completo es el que tiene la capacidad de poder sanar, de poder hablar con los desencarnados, de poder hablar con los seres de luz, de poder hablar con los inframundos, es el que tiene la visión remota, la escritura automática, la audición, la ujú. visión, es el que tiene todas las capacidades Es el abiertas. completo entonces, Ese es el completo, completo. completa conexión, vaya, con todo, Exactamente. en todos los sentidos, ¿no? Ahí he tenido la ocasión de dos personas reconocidas mundialmente reconocer en mí esa mediunidad del medium completo. Yo tengo, se han ido desarrollando poquito a poco, cada una en su etapa, Ujú. esas mediunidades dentro de mis capacidades. Entonces, es que con 14 años empezar a vivir todo esto es increíble, ¿no? Estar un día estudiando para un examen del instituto y estás ahí con tu bolígrafo y de momento ver que el bolígrafo escribe solo y tú dices, ¿pero qué está pasando? ¿En A serio? escritura automática. Y dices, ¿pero esto qué es? Y No, no poder no. contarlo en casa porque no te entendían. Claro, 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 claro. Eso es, bueno, eso es a lo que yo me refería cuando te he hecho esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo has llevado tú ese camino hasta, porque claro, el no poder contar en casa, que bueno, que estoy, y el bolígrafo escribe solo. O sea, en ese mundo, en tu mundo encerrada un poquito casi como en tu mundo, para ti, desde ti, observándote tú, tratando incluso hasta de verlo natural y no asustarte, todo ese camino te lo has ido haciendo tú solita hasta que, bueno, ya te has ido abriendo y te has ido encontrando pues, con las personas que son afines a tu vibración y ya te has encontrado en ese campo donde dices, bueno, no soy rarita, no, es que soy lo que, o sea, soy realmente quien soy en verdad, ¿no? Entonces, eh, ahí Mucho, ya se te abre un poco el camino y ya empiezas a entender realmente qué es, ¿no? Lo que, el don que tú tienes con el que vienes ya de fábrica y para qué lo tienes que utilizar, ¿no? Y es en ese momento donde te encuentras ahora. sí, fíjate que es curioso que durante todo ese proceso que acabas de comentar, Celine, es curioso porque, claro, yo intentaba entender qué me ocurría a mí, pero no podía contarlo, las amigas tampoco entendían por qué yo veía cosas, tuve que encerrarme para entender. Entonces aprendí esa conexión con mis guías, decir, vale, pues si os hago caso, veo qué pasa, entonces pues yo voy a seguir haciendo caso, porque veo que lo que este me dice se da y pasa y ocurre. Ujú. Entonces empecé a confiar plenamente en esos seres que a mí me acompañaban, que a los 18 años estudiando los test para aprender a conducir, el test, me Sí, dieron su nombre por escrito también, cada uno de ellos, 7 nombres de 7 guías que me acompañaban en ese momento. Así ha sido mi vida continuamente, estar en Semana Santa, en una procesión y ver mi hermana que se me ha encajado la cara y decirme, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? estás viendo. Y yo decir, bueno, acaba alguien de tocarme los pies o lavarme los pies o echarme agua en los pies, me creía que era un perro, pero no hay ningún perro a mi lado.
imaginarte y sentir cómo te cae el agua Sí. por encima de la ropa que llevas Ujú. en tu pie y cosas así me han ocurrido continuamente, Qué maravilla, continuamente. qué Entonces, maravilla. llegar a entender esos dos mundos, por eso a mí cuando me preguntan por la muerte, la palabra la muerte, es una palabra muy tabú, muy... Sí, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. nos cuesta mucho, pero hay que tomarla de una manera muy natural. La muerte es un cambio, simplemente. Dejamos el envase, como cuando vaciamos un bote de aceitunas y tiramos el bote, ¿verdad? Y las aceitunas no las comemos, Eso porque es. es lo rico, ¿no? Pues Claro. nosotros es una comparación muy fea, ¿no? Pero es algo No, pero parecido. bueno, pero es válida, es válida. La muerte es dejar esa lata, este envase, Mm. y sigue, la esencia sigue existiendo tal y como es, estando en vida y mejorada. Por Y lo que, tanto, la palabra muerte no hay que tenerle miedo, hay que empezar a incluirla en nuestro vocabulario, ir a un entierro que no se nos suponga un trauma, sino exacto. una celebración de la liberación de la parte física de ese alma, ha Mm. salido de esa jaula que es la parte física, y entonces pues empezar a verlo así, sin dejar de lado el sufrimiento que los familiares pueden estar viviendo. Ese duelo hay que vivirlo y hay que vivirlo bien, sabiendo que cuando nos toque nos vamos a reencontrar todos. Entonces, Eso es. sabiendo eso y pudiendo sentirlos cerquita siempre nos va a ayudar muchísimo. Eso es, eso es. Pero sabemos que es muy complicado. Es Sí, muy complicado y justo en ese punto que has tocado de el dolor que se siente a la pérdida, y claro, sentimos la pérdida también porque entendemos que es como nuestro. Es como, este bolígrafo es mío y si le pierdo, digo, he perdido mi bolígrafo, el ¿no? apego. Y no es mío realmente. Me está sirviendo en este momento para lo que es un boli, ¿no? Para escribir. Me está sirviendo y me está acompañando en lo que yo tenga que hacer. Y en relación, que también es un ejemplo un poco tal, pero es válido porque en relación hacia las familiares, ¿no? Los más allegados, o tu pareja, o cuando ocurre esa pérdida, y no te digo nada ya cuando se pierde un hijo, es decir, el hijo se va antes que la madre, eso no entra dentro de los cánones establecidos. Por ley le corresponde irse antes a la madre o al padre que al hijo, ¿no? Según los cánones establecidos. Entonces, yo entiendo que sentimos ese dolor, porque claro, no somos, ni nos han enseñado tampoco a verlo de otra manera, ¿no? Eh, entonces sentimos que es nuestro, es mi hijo, y me han quitado a mi hijo. Y no te han quitado nada, simplemente se ha marchado cuando tenía que marcharse. Pero claro, para ti y para mí, que ya sí estamos en esa vibración y en ese camino, pues nos resulta más fácil, y no te digo nada a ti, claro, no te digo nada a ti, que tú tienes el contacto, los ves, en fin, o sea, es complicado, y sí, pero yo creo que es por la idea de posesión que tenemos inculcada, ¿no? Y se El sufre apego. tanto y tenemos tanto ese dolor porque es como hemos perdido algo que es nuestro, que me pertenece a mí, que me lo has quitado y no me apetecía que me lo quitaras en este momento, ¿no? Exacto, exacto. Y en realidad no somos de nadie, cada uno es Eh, libre a la vez. Eso Pero es, sí que ese apego que tenemos a todo, porque la gran mayoría de las personas tenemos apego a todo, nos lleva a ese sufrimiento, porque el duelo se puede vivir tanto de una pérdida de un familiar como de cualquier otra cosa material o emocional. claro, claro. Entonces es importante también saber vivirlo, saber Y vivirlo. ese es un trabajo que realizas tú, es decir, a ti te van personas para que las ayudes a transitar ese duelo
de alguna manera, que bueno, que puedan ir entendiendo que no se han ido, que ellos siguen estando en otro plano y que deben seguir su camino y dejarles seguir, fluir su camino, ¿no? Que ellos siempre están, pero en otro plano, y que efectivamente cuando nos llegue el momento nos encontraremos. Pero imagino que has tenido casos como muy complicados, como el caso que te he puesto antes, sobre todo el dolor de una madre cuando pierde un hijo o a una hija. Imagino que esos casos son dolorosos, ¿no? Sí, y evidentemente yo también tengo mi parte humana y Claro, también claro. Por eso de ahí la pregunta, ¿no? Que también. a mí también me afecta cuando viene una madre a preguntarme por qué ha muerto su hijo, que cómo está, cómo lo veo, si tiene algún mensaje que traerle. Es complicado, ¿no? Es muy complicado porque una madre no entiende la pérdida de un hijo. Es muy complicado, ¿no? De hecho, yo en una de mis primeras ponencias en el congreso que yo tuve ocasión de organizar, hace 2 años, el año pasado por COVID no lo realizamos, precisamente toqué este tema. Ahí en directo, como digo yo, ahí me tiré al toro. A corazón abierto. Sí, porque quería hacer entender a las personas presentes y a las que nos pudieran estar viendo a través del streaming que se hizo, el hecho de que una madre no tiene por qué sentirse culpable cuando pierde un niño, sea durante el embarazo, después del embarazo. Es muy difícil hacerle entender a una madre o a un padre, ojo, Sí, a un sí, sí, padre no. que no He lo dicho haya madre, llevado pero vamos, tanto bien, un padre como una madre, los padres, pero los padres. es verdad que hay un vínculo distinto por esa unión Sí, pero umbilical, que el padre también pero no quitemos también el sufrimiento sufre. de los padres porque también está ahí y quizás también muchas veces no nos damos cuenta que sufren doblemente por la pérdida del hijo y por el sufrimiento de su propia pareja. Exacto, Entonces exacto. hay que también ser conscientes. Y también por la cultura, por las creencias de no demostrar su dolor hacia afuera, Correcto. de no demostrarlo. Entonces sí, desde luego no, hemos dicho la madre, pues por eso, por ese vínculo que efectivamente es como más Es especial, pero el difícil, padre por supuestísimo que sí, por claro. supuestísimo, sí. Claro Terrible, que sí. ¿no? Entonces sí que me he visto en situaciones muy complicadas, igual que una hija perder a un padre y no saber el por qué tampoco, ¿no? Cuando ha habido una muerte de repente, una muerte repentina. Ahora con el tema del COVID he tenido muchas personas que han venido a pedir cómo están sus familiares, y nos quedamos los que nos quedamos aquí en vida, nos quedamos con el sentimiento de culpabilidad, de no haber podido estar, de no haber podido, y me he encontrado con muchas respuestas muy parecidas, ¿no? No pasa nada, tú no estabas físicamente, pero tu alma sí. Claro. Entonces me siguen confirmando que nuestras almas siguen unidas a pesar de nuestra parte física. Entonces eso es muy bonito, ¿no? Con saber que estamos, como un compañero dijo, en una regresión, que me gustó mucho lo que expresó, y es que todos vivimos en una misma casa, lo único que en diferentes habitaciones. Sí, Nosotros los espíritus es lo mismo. sí. Vivimos todos en el mismo planeta, en el mismo canal, pero en diferente vibración. Yo eso también pongo mucho el ejemplo con las bombillas. Una bombilla son de 40 vatios, otras de 60 y otras de 100 vatios. Los espíritus también vibramos en una sintonía vibratoria de vatios, por decirlo de alguna manera. Todos los que son de 100 vatios van a estar juntos, todos los que son de 40 van a estar juntos, los de 60 juntos. Es una manera para, como necesitamos etiquetar todo, una manera de poder entenderlo. Es un ejemplo muy bonito y muy bello de ayudar a entender, efectivamente, de ayudar a entender, pero bueno, para quien sí tiene la mente abierta y su corazón abierto para querer entender o está dispuesta o dispuesto a entenderlo. Si no, tampoco le va a servir de mucho, pero es un muy bonito ejemplo el de cómo, bueno, podemos ser todos lo mismo, pero estar
en distintas frecuencias, en distinta vibración, entonces estamos en distintas habitaciones o vibramos en 25, en 100, en 50 y estamos en ese grupo con el que nosotros vibramos. O sea que, Efectivamente. genial, genial. Mira, me está encantando, tengo que confesarte, tengo que confesar que ha habido momentos en los que aún conociendo ya y estando en la vibración que ya me encuentro ahora también, ¿no? Me ha pasado que me ha entrado un escalofrío por todo el cuerpo con el caso que me has comentado de la niña, ¿no? De decirle a la madre que... O sea, tengo que confesarte que, fíjate, aún así te entra también ahí como un escalofrío potente. Entonces me pongo en el lugar de esas personas y sobre todo ahora que me imagino que habrás tenido muchísimas personas, como bien has dicho ya, con el tema de la pandemia, me imagino que habrás tenido ahí casos y casos y casos. Y bueno, trato de ponerme en su lugar y tela que alguien te diga, no, mira, me está diciendo esto, solo tú lo sabes porque solamente esa persona lo sabe, tú no tienes por qué saberlo porque no le conoces de nada y se te abren las carnes, que digo yo, ¿no? Se te abren las Y carnes. fíjate que yo cuando trabajo, cuando yo comienzo una sesión, le pido por favor a la persona que no me cuente absolutamente nada. No quiero tener ninguna información porque yo misma puedo condicionarme y llegar a pensar, es que lo que estoy escuchando ya lo he escuchado y Mm, no me vale. Y mm, puedo hacer una comunicación errónea. mm, Por lo tanto, soy de las personas que me dicen muchas veces, es que arriesgas, es que es lo que siento, es como he aprendido a trabajar, desde la honestidad, desde la honradez, claro, desde el máximo respeto a la persona que tengo enfrente. mm, Si yo no estoy recibiendo nada, también lo digo, mira, no es el momento, no puedo conectar, no puedo contactar, no te puedo traer un mensaje. mm. Y da igual que sean unos registros acásicos con los grandes maestros, Ujú, como cuando trabajo con la sanación, cuando trabajo con los médicos del cielo o cuando trabajo con el mm, arcángel Rafael. Yo lo cuento y lo explico. Yo pongo toda mi parte de corazón para ayudar a la persona, pero no soy yo quien sana, ni soy yo quien tiene que decir no sana. exacto. No soy yo la persona que hace ese milagro, Y sino son eso, los seres, Y son eso ellos. te honra, cielo, eso te honra, porque en este camino y en este mundo sabemos que, bueno, pues hay de todo y a veces canalizan cosas que no son ni de los seres de luz, ni de los seres queridos. Tenemos que conocer cuando los mediums, yo en mi caso, como he comentado, me he metido en todos los fregados, como decimos aquí, te han metido en todos los follones. He estado trabajando, conociendo la parte oscura y he estado viendo y trabajando la parte de luz. Me quedo en la parte de luz 100%, pero también sé que en la parte de la oscuridad hay seres que están perdidos y que Y necesitan que encontrar. necesitan ayuda. Entonces también hay que tener en cuenta que la parte de la oscuridad, esos bajos astrales que muchas veces hablamos de ellos despectivamente, son seres que se han perdido, son seres que han tenido una muerte traumática, rápida, inesperada y se quedan vagando perdidos. Entonces hay que darles la mano y llevarlos al lugar donde les corresponde. Entonces hay que saber también diferenciar muy bien cuándo se está trabajando realmente desde la oscuridad y cuándo no. Luego también hay que conocer que hay espíritus que son mistificadores. Estos espíritus son los espíritus que vienen a querer engañarnos, se hacen pasar por un familiar y luego no lo son. Hay que saber cómo comunican, hay que saber cómo se expresan. Y ahí es donde los podemos los humanos pillarlos. A mí se me dio el caso en Sí. una comunicación, estará, creyendo yo que estaba comunicando con un familiar de una persona Ujú. y de momento decirle, mira, no, espera, perdona, no hagas caso a todo lo que te he dicho. Y entonces encararme hacia el espíritu y decirle, venga, va, dame tu cara y dime quién eres. Y se Y fue. entonces
destapar que no era un ser de luz automáticamente, porque yo antes de empezar a abrir una sesión protejo todo el espacio y protejo a la persona, Ujú, para evitar esto precisamente, pero sí, en sí, este sí. caso se coló Ujú. y acto seguido, enseguida los míos me pusieron en la alerta como diciendo, Carmen, aquí hay algo que te tienes que dar cuenta tú, que esto no está bien. Y efectivamente me pusieron enseguida las palabras que me hicieron el clic Adecuado, adecuado. para yo decir, espera que tú no eres quien eres. Pero ¿Quién dice? ahí llegarían tus guías, tus maestros igual, los seres de luz Total. llegarían para decirte, Carmen, que Me bonito, pusieron en qué el aviso. bonito, Y qué lo bonito. bonito de esto es que cuando tú estás hablando con un espíritu de estos que nos quieren engañar es el vocabulario. Cómo expresan, cómo hablan, Claro. cómo se comunican. Tienen una forma muy distinta de comunicarse a los seres de luz, a nuestros guías, a nuestros familiares. Entonces, un buen medio, un buen canalizador sabe Sí. diferenciar eso. Son como más agresivos o imponen, o, ¿no? Efectivamente, Es efectivamente. Hay imponer, unos tienes que sí, hacer esto, tienes que tal. Sí, 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 sí. Yo exacto. no lo he vivido, ni quiero vivirlo, también te lo digo. Yo, no. Me parece, bueno, admirable, admirable todo lo que haces y ese don que has venido con él. Y si has venido con él, es que tienes que hacer justo lo que a lo que te estás dedicando. Es necesaria tu presencia aquí para todo esto que nos acabas de contar y de Pues, compartir. te voy a compartir algo más. Tuve con 9 años para 10 una visión en la que pues, claramente cayó un palo en un patio de colegio a la hora de la entrada a las clases. Ujú. Cae un palo, me cae en la cabeza, se clava una estilla de 2,5 centímetros en mi cabeza, justamente en el séptimo chakra, Madre mía. justamente ahí. Y se hizo un chichón, no sangró, nada, se hizo el chichón. Y ahí Ujú. yo me quedé una semana con el chichote ahí, hasta que viernes, esto fue un lunes, y viernes pues da un golpe en la puerta de casa, se escapa porque hacía aire y mi hermana pues viene y me da así, pero rozarme, no me golpeó, solo me rozó porque era Ujú. más alta que yo y me rozó y empezó a salir ahí pues toda la infección que había. El médico le dijo a mi madre que si yo tardaba a la noche pues no hubiese despertado. Madre mía. Como esto he tenido muchas ocasiones, por eso mi padre en muchos momentos él contaba y decía, recuerdo que él decía muchas veces que yo había venido a este mundo porque tenía que hacer algo. Está clarísimo. Bueno, todos hemos venido, todos hemos Todos, venido. todos tenemos nuestra misión. Todos tenemos nuestra misión, pero en tu caso está clarísimo, vamos, clarísimo, clarísimo. Y fíjate, desde tu más tierna infancia, a la edad de 4 años, que tuvieras esas visualizaciones y eso de verles como de forma natural y que bueno, que Tengo, al final queda claro, 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 claro. claro, muchas veces cuando estoy con amigas y con amigos así en reuniones, estamos hablando, comentando y tal, no sé qué. Muchas veces me pregunta, cuando digo algo, me pregunta, ¿pero Carmen es de carne y hueso o de los que no son? Claro, 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 Porque claro. muchas veces ya la gente que me conoce mucho, cuando Mm. estoy hablando, no saben si realmente estoy hablando. Pues recuerdo una anécdota también, estábamos en una reunión y de momento digo, pasa alguien por la ventana. Y yo había visto una persona de carne y hueso pasar por la ventana que venía a recoger a alguien del Sí, grupo. sí, Y claro, todo el mundo, pero ¿dónde? Claro, lo vi yo, los demás ya, como había pasado, ya no se veía. ya. Todo el mundo, pero Carmen, pero era de carne y hueso. Sí, sí, una persona. Estas anécdotas han ocurrido muchas veces, la verdad que y al final aprendes a vivir con ello. Y lo más importante es darte cuenta, como hemos empezado la charla, la tertulia, Mm. es darte cuenta de cómo he crecido, ¿no? Dentro de mis conocimientos, cómo han ido creciendo, ¿no? Cómo he podido gestionar desde otras personas que me he podido apoyar o he podido conocer o se han cruzado en mi camino, a otras que ni conozco pero he podido escuchar y cómo darme cuenta
cómo está eso ahí en cada uno de nosotros. Ya no estoy hablando de mí misma, sino de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho ayudar a potenciar los dones que traemos de cada uno de nosotros. Soy de las que digo, y me reiteraré siempre en decir, que todos somos mediums y todos tenemos la capacidad de sanarnos y sanar. Y es verdad. Pero simplemente es aprender a utilizar las herramientas. Claro. Cuando a mí me preguntan, Carmen, ¿tú me enseñarías a ser medium? Quiero ser como tú. Yo le digo, ya eres como yo. Solo te puedo enseñar a utilizar la herramienta, Claro. porque ya el don lo tienes. Así es, así es. No, yo no te voy a enseñar a ser medium, ya eres. Yo no te puedo enseñar una cosa que ya eres. Te puedo enseñar a utilizar un tipo de herramientas que pueden ser más acorde a ti y tú te sientas más cómodo con ese tipo de herramientas. Cada persona vamos a desarrollar una parte diferente y entonces pues tenemos que, con lo que vibramos, quedarnos y sentir, porque ese es nuestro camino. Eso es, así. Lo que no nos vibra es dejarlo a un lado porque Eso en no algún momento nos paramos. igual nos puede vibrar en otro momento de nuestra vida, pero en ese concreto no es el camino o no es lo adecuado para tu vida. Y ahí es donde entra la conciencia, ¿no? De decir, vale, sé que esto es así, pero no entrando en querernos dejar dominar ni en querernos por nuestros pensamientos, ¿vale? Por nuestros pensamientos, sino decir, vale, tampoco voy a ser una persona que voy a ser esclava de mis pensamientos, pero sí encontrar una coherencia, encontrar un equilibrio, Un equilibrio. una lógica de decir, yo, el otro día me dice una chica, dice, oye Carmen, estoy escuchando ruidos en mi casa. ¿Qué puede ser eso? ¿Puede ser mi padre que viene a verme y tal? Y yo me da risa y digo, mira, lo primero que tienes que ver es que ya empieza el calor, los edificios se mueven, se cimentan. Claro. Ya Carmen, te estoy preguntando a nivel espiritual, digo, pero yo necesito buscar primero la lógica de todo. Claro. Cuando no encuentro una lógica, entonces ya me voy al camino espiritual. Claro. No podemos solamente vivir en un lado, vivimos en los dos. Sí, que cuanto... Y ahí es el equilibrio. Claro. En cuanto oigas un ruidito que no se... ya están aquí. Bueno, pues efectivamente, búscale primero la lógica y luego ya si no la encuentras, entonces puede que algo esté pasando ahí que haya que mirar, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Una de las cosas que más me gustan también de mi forma de trabajar, de cómo se me ha desarrollado todas mis capacidades, es que doy gracias cada día cuando comunico y me sorprendo. Muchas veces me dicen, pero ¿te sorprendes de...? Sí, porque me hace sentirme humana. Claro. Ser terrenal, que también tengo esa parte terrenal. Pero claro, y tenemos que disfrutar de ellas, que es uno de nuestros trabajos también. A ver, que también hemos venido a eso, a disfrutar de esta dimensión o de este plano, porque cuando vamos a pasar al otro plano, allí ya no podemos, pues no sé, comer un platito de algo que te guste, que disfrutar del paseo por la naturaleza, darte un bañito en la playa, estar con los amigos tomándote algo en una terraza. Yo ahí siempre, la primera vez que escuché a Jesús, al Maestro, decir cómo disfrutó él aquí en la tierra, todo lo que, disfrutar de los alimentos, de una manzana, de una naranja, de esos guisos que le hacía su madre o sus discípulos en sus andanzas, cómo disfrutaba de ello. Claro, es que él era consciente de que tenía que saborearlo porque después, en el otro plano, a volver a casa, allí no necesitamos nada de esos alimentos, ni de pasear, ni de estar, ni de no estar, porque estamos ya en otra vibración en la que no necesitamos nada de lo que sí necesitamos aquí. Entonces también es un trabajito bonito el disfrutar de nuestra parte terrenal, porque nos vamos también, o sea, nos vamos
siempre hacia, no, 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 esto no, porque no, 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 sí, ¿te gusta? Sí, pues disfrútalo porque es que cuando te vayas no lo vas a poder, ya, ya está, ya está. Mira, es una cosa bonita lo que estás comentando, ¿no? Porque fíjate que a pesar de todo lo que hemos vivido con esta pandemia, Mm, si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, nos han tenido que quitar muchas cosas, y digo a nivel energético, ya no sí. hablo a nivel humano, sino a nivel energético, nos han tenido que quitar muchas cosas, ponernos muchas limitaciones para que saboreemos Tantas y no, cosas. y no somos capaces de darnos cuenta, nos quedamos en la parte de esa oscuridad que hablábamos antes, ¿no? Sí. Vamos a darle luz a esa oscuridad, vamos a disfrutar de volver a reunirte con la familia, de volver a sentarte en una terraza, que como yo digo, ese café que tú te estás tomando Claro, está dándole vida y le está dando también a la persona que te está poniendo el café en la mesa. exacto, Estás claro. sintiendo esa alegría de venir y traerte un café porque te hace bueno para ti, te hace sentir feliz tomarte ese cafecito o esa cervecita, no importa. No También, importa. también, o un vinito también. O sea, También, vamos a pero ver es que que es, sepamos. es que entramos también un poco nosotros mismos, ¿no? Nosotros, los que estamos ya un poco en este camino, también es que nos criticamos entre nosotros, Carmen? Totalmente, Cuidado, cuidado, y eso totalmente, no es espiritualidad. A ver, totalmente de vamos acuerdo. a ver. Libre albedrío, libre albedrío. Entonces, no quiere decir que si yo estoy sentada con unos amigos, unas amigas, porque pues fíjate, la semana pasada estuvimos celebrando el cumpleaños de mi hermana, vinieron mis sobrinas, tal, pues, oye, un vinito, comiendo, tal, y después, pues, una copita en una terraza, sentaditos tan ricamente, haciéndonos unas risas que me reí, lo que no está en los escritos, me reí un montón, y eso, pues, no me lo, o sea, no me lo quita nadie, pero si alguien me ve, o sea, eso es lo que yo me llevo, ¿no? Vale. Llévate todo lo que puedas, o sea, vive todo lo que puedas vivir, porque luego es que no te lo vas a llevar, lo que te vas a llevar son esos momentos. No te vas a llevar ni el coche, ni la casa, no, te vas a llevar esos momentos que tú has vivido y has experimentado y que luego te pasará toda la película y lo verás y de ahí qué bien me lo pasé ese día. O sea, pero si pasa alguien en ese momento que me conoce y sabe mi camino, a lo que yo me dedico, seguro, puede ser que es que entre en crítica, es decir, me critique porque esté sentada tomándome una copa y es que es algo que yo no acabo, o sea, sí que vale, lo entiendo, pero es que no es que seamos especiales nosotros, es que espirituales somos todos. La única Exacto. diferencia es que yo tengo integrado quién soy en verdad y también tengo integrado de la misma forma que debo disfrutar de todo lo bueno y de todo lo mejor que me brinda la Madre Tierra y todas las personas que están a mi alrededor. ¿Qué fue lo que bebió Jesús en la última cena? Vino, que yo ¿Con sepa, qué se celebra todo? y con vino, ¿De dónde claro, sale el vino? de la boda de Canaán Y de la uva, y de la que es lo más uva. Y de la natural uva, del no, me refería al tema hombre, efectivamente, de la uva ¿qué es? Un fruto. ¿Quién da ese fruto? La tierra. todo aquello Claro, que se nos ha puesto delante es para disfrutarlo, eso es. todo. Lo que es cierto que no hay que hacer abuso, Claro, claro. pero en una Pues, medida justa, ¿por qué no disfrutarlo? pero no, no, que La sí, sí, espiritualidad, claro, pero que sí, estoy hablando en una medida justa. Puedes igual incluso pasarte algún día o un momento y no en pasar algún tampoco nada. momento, por Y tampoco supuesto, pasa nada. Pero los de fuera sí les puede pasar algo. Igual les da algo que te están viendo. Entonces, pero bueno, en fin, que somos humanos también, que tenemos nuestra parte humana y que yo estoy contigo totalmente, que tenemos que disfrutar de esa parte humana, aunque la parte del cielo la queramos transmitir, pues ¿para qué? Obviamente para conseguir también un mundo.
un mundo mejor, un mundo más armónico, un mundo más en equilibrio, porque si vamos hacia ese punto, hacia ese despertar, pues posiblemente llegue un momento que no lo veremos ahora en esta vida, pero llegará un momento en que la tierra será ese Edén que fue en la época, que no me viene ahora, de lemuriana, de la Atlántica, desde la Atlántida, en esa época que era un paraíso, ese paraíso que era, ¿no? Y se trata de volver a ese momento, pero disfrutando, por favor, disfrutando. Yo hay una cosa que me hace mucha risa, porque yo he estudiado culturas, otras culturas, para yo entender cosas que me ocurrían, he estudiado otro tipo de culturas. Claro. Y si me voy a la cultura chamana, tienen sus rezos, sus cantos, sus danzas a los espíritus. Si me voy a la parte celta wicana, lo mismo. ¿Sí? Si me voy a la parte africana, 3/4 de lo mismo. Lo mismo. Si nos vamos a la cultura cristiana, tenemos cantos y rezos también. Sí. De alegría y de bailes y de alabanzas. Sí. Si nos vamos a la hindú, tenemos lo mismo. Y si me voy a la oriental, tengo lo mismo. Entonces, ¿qué necesidad de poner etiquetas a la espiritualidad, de que tiene que ser todo muy serio, muy correcto, muy no te puedes salir de los cánones? Perdón. Los de ahí arriba son los primeros que se montan las fiestas que no veas. Cuando estoy yo comunicando con una persona y veo que llega una abuelita o una madre y dice, no, le dice al marido, quítate tú que voy a hablar yo, y se quitan unos, se empujan para hablar. Eso lo he visto yo. Eso lo he experimentado yo en una canalización de unos familiares. Que se quitan entre ellos, déjame hablar a mí, y tú espérate ahora que estoy hablando yo hoy. Entre ellos, espíritus. Claro. ¿Dónde está la seriedad? No, señores. La espiritualidad es mucho más sencilla y disfrutarla. Pero si el humor lo inventó, ¿quién? Dios, Padre, Madre. Es el inventor del humor. Ya está. Él es humor. Siempre es humor. Así que bueno, cariño, de verdad yo estaría 3 horas contigo. Yo también. Pero tú sabes que el tiempo luego a la hora de transmitir y demás, pues bueno, ya sabes que tenemos un poquito de problemilla. Así que, por último, no sé si quieres transmitirnos algo especial, algo que te llegue, algo de tu corazón, de tu amor, de tu alma, de tus seres de luz, lo que tú desees o sientas. Pues fíjate que llevo un ratito sintiendo en la palabra unión. Algo que los maestros no paran de poner en mi cabeza, en mi camino, en canciones, en carteles. Nos están hablando de unión. Que nos demos de la mano. Que elevemos nuestras vibraciones. Porque ahí es donde está el verdadero despertar. Abriendo nuestros corazones. Abriendo nuestras manos a recibir. Y no a juzgar, sino a recibir. Me estás canalizando, ¿eh? Sí. Y lo más bonito de todo, los maestros dicen que el camino de las dificultades ya está por terminar. Simplemente abrid el corazón, dejaros sentir, disfrutad, danzad, cantad, rezar vuestras alabanzas, elevar vuestras vibraciones y vuestros corazones. Porque aquí, donde nosotros estamos, vamos a descender todas nuestras energías y nuestras vibraciones para que de una vez por todos nos unamos y seamos todos uno, desde la paz y desde el amor. Gracias. Bueno, un honor, un placer. Y no sé, no tengo ahora mismo ya palabras, ya me has dejado ya totalmente emocionadísima. Y
bueno, que espero que podamos tener otra oportunidad y poder tener otra charla contigo, porque bueno, es una pasada tenerte. Es una pasada, Carmen. Así que, de verdad, nos tenemos que ir, cielo mío. Gracias, Gracias y maestros, por ese mensaje. Gracias, Carmen, por prestarte a esa canalización. Y gracias por todo lo que nos has transmitido. Muchísimas gracias. gracias a ti por esta oportunidad y gracias a esos grandes maestros que humildemente yo les sirvo y espero seguir haciéndolo desde el corazón como lo hago y poder ayudar a todas las personas que en mi camino puedan estar y estén y estarán y sobre todo pues que sigamos brillando y sigamos elevando nuestra vibración como bien dicen ellos. Vale, Muchísimas vale. gracias. Yo espero seguir viendo ese camino. Seguro que sí. Nos vemos para cuando sea preciso, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos vayáis a escuchar después, más tarde. Espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo. Gracias. Besitos. Adiós. Gracias a Dios.